noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Confirman? Hola, sí, buenas. Hola, hola, probando. Buenas noches a todos, por favor me confirman si me están viendo y si me están escuchando en este mismísimo instante. Son tan amables y bellas personas. Gracias. Hola Andrés, ¿qué más? A ver. Sí, Juan, ya la tenemos ahí. La profe Mónica ya nos hizo el favor de poner la pregunta. Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Em, Alguien comenta que no se escucha, no, pero otros me dicen que sí. Entonces la persona que no me escucha, porfa, revisa ya tu conexión, tu sistema de audio, porque si me están diciendo que me escuchan. Eh, Gracias, hola Adriana, hola Juancho, Yellow Cool, Jorge Luis. Bueno, hoy no me voy a dedicar tanto a los saludos, saludos a todos ahí. Bien, gracias a los que me preguntan que cómo estoy. Espero que ustedes también se encuentren muy bien. Voy a dar inicio una vez con el tema porque hoy las temáticas son largas y las discusiones pueden ser un poco amplias cuando empecemos a debatir unas cuantas ideas que nos pueden suceder, y por eso le pedí al favor a la profe Mónica que nos compartiera esa pregunta, porque pues para no dejarla perder, porque resultó bastante interesante y es una cosa con la que nos vamos a enfrentar tristemente con en el componente de competencias ciudadanas, porque nos vamos a encontrar a ese tipo de preguntas y a veces vamos a quedar un tanto perdidos. Pero ¿cómo solucionamos esos problemas? Identificando la postura ideológica del mismo ICFES. Si unos dirán, ¿cómo así que la postura ideológica? Me explico. Si de pronto alguien quiere tener más claridad respecto a ese tema, les recomiendo que le eche una leída a los aparatos ideológicos del Estado, de Luis Althusser, que él nos va a comentar eso. Y también está muy asociado a lo que veíamos la clase pasada, en relación a lo que es la base y la superestructura, cuando analizábamos los modos de producción. Cuando vemos el cuento de la superestructura, vemos cómo la ley, la religión, la ciencia, la cultura, el arte, el entretenimiento, la religión están contribuyendo a sostener un tipo de relaciones de producción, ¿cierto? Eso es lo que se conoce en la teoría marxista como la superestructura. Esa superestructura no va a ser solamente estudiado por el campo de pensamiento marxista, sino que van a haber una serie de corrientes de la teoría social posteriores a ella, como el mismo estructuralismo, la teoría crítica, que viene de la escuela de Frankfurt y demás, que nos van a hablar cómo esas estructuras van a alterar o van a determinar los discursos, los hábitos, las costumbres, los discursos, creo que ya lo había dicho. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a ver, por ejemplo, autores que de pronto ustedes en sus clases de filosofía ven como Gramsci, como Foucault, como Bourdieu, que nunca sabido cómo es, si es Bourdieu, etcétera, Pierre Bourdieu, ellos van a hablar de estos elementos que son determinantes en el análisis de la sociedad. Entonces, cuando veíamos esa pregunta, nos enfrentábamos a eso. A veces, digo, tristemente, tenemos que responder en el eje de competencias ciudadanas y en una que otra pregunta de sociales, que traje una que pues ya la había presentado el año pasado, pero que tiene ese mismo sesgo ideológico. Tenemos que pararnos desde la postura de el ICFES como institución del Estado, el ICFES como aparato ideológico del Estado. Es decir, y cuando hablamos del Estado tenemos que identificar qué perspectiva ideológica prima en el Estado, qué corriente ideológica controla el Estado, qué partido controla el Estado, qué discurso maneja el Estado. Asimismo, podemos identificar qué es lo que quiere el ICFES que nosotros respondamos. En ese sentido, cuando veamos la pregunta que nos ponía la profe Mónica, yo decía, el ICFES quiere que le respondamos de, pero una respuesta más coherente, no tanto con el texto que ella presentaba, sino con lo que se conoce de lo que plantea William Ospina en distintos textos. La respuesta debería ser B. Pero como tenemos esa dificultad, ¿cierto? Y ojo, porque cuando decimos, digo yo, que a partir de lo que plantea William Ospina en distintos textos, en el texto que yo, por ejemplo, yo siempre le recomiendo, que es Donde está la franja amarilla de William Ospina, podemos inferir que la respuesta sería B. Pero como muchas veces les he dicho acá, no podemos sacar información que no esté en el enunciado de la pregunta. Es decir, por tanto, B no sería. Pero D tampoco. Me explico. El ICFES quiere que respondamos D. La respuesta para ellos va a ser D. ¿Sí? Y si tú marcas D, pues va a tener el chulito ahí. Pero considero yo, desde una postura profesional, que debemos hacer salvedad y
como por una ética profesional, decir por qué. Porque una cosa es que listo, usted vaya, presente eso y le vaya bien, y otra cosa es que usted verdaderamente se esté educando y se esté formando. Entonces, cuando nos metemos en estos temas asociados a la historia de Colombia, las posturas ideológicas, lo que el Estado quiere que nosotros pensemos, porque al final, ¿quién es el que nos está evaluando el conocimiento? Pues el Estado. ¿Sí? Entonces el Estado no nos va a preguntar cosas contra el Estado. ¿Sí? Y si las llega a preguntar, no pone nombres. O sea, no pone el nombre de la institución tal, o no pone el nombre del alcalde tal, o no pone el nombre del senador tal, que eso también lo vamos a ver ahí cuando veamos la parte de competencias ciudadanas. Ellos dicen, por ahí un senador de la República alguna vez dijo que invertir dinero en el Chocó era como rociarle colonia a un fragmento de boñiga. ¿Sí? Entonces lo van a contar como una anécdota y la gente lo que no sabe es que eso realmente pasó. Entonces no le van a decir es que fue fulano de tal, era senador tal o era el ministro tal, no. Se lo ponen ahí unos nombres como para que crean que eso ocurre en Narnia y no que ocurre en Colombia. Entonces ahí nos vamos a encontrar con eso. ¿Qué pasa? Entonces yo decía en el chat en ese momento, el día lunes, dice la enseñanza de la historia contemporánea de Colombia en algunas instituciones educativas. ¿Cierto? Porque el texto que presentaba la profe es el martillo de la historia, y ahí lo que se puede deducir de lo que dice William Ospina es que la forma de comprender estructuralmente el conflicto y la historia de Colombia, pues obviamente es a partir de la historia. Pero es que la historia no se aprende no me acuerdo cuál fue la palabra que yo utilicé, por contagio. O sea, eso no es que te expones a la historia y se te pega. No, la historia hay que estudiarla. Y entonces, dentro del campo de la ciencia histórica, la enseñanza y la didáctica de la historia es tan importante como la misma arqueología dentro de ese campo, ¿cierto? Como el mismo análisis documental, como la actividad de archivo, ¿sí? Entonces la enseñanza y la didáctica de la historia es uno de los ejes fundamentales de la misma ciencia histórica. Entonces nosotros no podemos hablar de que buscamos que una sociedad aprenda historia sin hacer referencia a temáticas o a programas de enseñanza de historia, de la enseñanza y la didáctica de la historia, ¿sí? Obviamente, como decían ustedes en el chat, la opción de respuesta se nos va a caer con la palabra algunas. Claro, cuando dice algunas, se viene al piso por completo esa opción de la enseñanza de la historia. Pero lo que digo, siguiendo la línea de lo que plantea, por ejemplo, un personaje como William Ospina, y a partir de lo que decía el mismo texto del martillo de la historia, la única forma de comprender estructuralmente el conflicto y la historia de Colombia, la historia contemporánea, que es la historia del conflicto, porque esa es otra discusión que plantean ustedes ahí. No es que ahí habla de historia contemporánea, no está hablando del conflicto, pero todos los estudiosos de la historia hablan del conflicto en Colombia como la historia contemporánea. Obviamente, para llegar a la respuesta B necesitamos un amplio margen de conocimiento previo. Por eso tampoco sería B, pero el deber ser es que sea B. ¿Por qué yo descarto B o por qué digo qué es lo que quiere D que nosotros digamos que es? Dice la creación de planes educativos para que las víctimas del conflicto sean reivindicadas. Lo que pasa es que desde el gobierno de Juanma, desde que inició hace 8 años, la perspectiva se ha reducido el conflicto a víctimas, ¿sí? Entonces, como si en el conflicto solamente hubieran víctimas. ¿Qué problema tiene esta percepción del conflicto? Que de pronto eso se me escapaba cuando veíamos la parte de la enseñanza de la historia de Colombia. Cuando hablamos solamente de víctimas, pues decimos sí, hay un montón de gente que ha sido perjudicada por el conflicto, pero pare de contar. Nunca ha sido un interés y nunca ha sido una vocación del Estado que se conozca ampliamente cuáles son las condiciones estructurales que permitieron que hubieran víctimas, ¿sí? Entonces, esta pregunta, ¿qué nos reduce? A lo que ha tratado de hacer el Estado desde que existe incluso la misma ley de víctimas y restitución de tierras. Reducir todo el conflicto a las víctimas. ¿Cómo arreglamos el conflicto? Arreglando las víctimas. Pero no nos ponemos a mirar las condiciones estructurales que nos llevaron a un conflicto de casi 60 años. Hay un intento. El intento es la Comisión Nacional
sí, la Comisión Nacional de la Memoria Histórica, que es una institución del Estado, pues para hacer procesos de investigación en relación a las causas estructurales del conflicto. Pero nada más haga el ejercicio, mire cuántos suscriptores tiene, por ejemplo, Puntaje Nacional, y vaya a mirar a ver cuántos suscriptores tiene el canal en YouTube de la Comisión Nacional de Memoria Histórica. O mire cualquier youtuber colombiano a ver cuántos suscriptores tiene y a ver cuántos suscriptores tiene el grupo de la Comisión Nacional de la Memoria Histórica. Entonces, está ahí, producen material, producen contenido, documentales, sacan informes, escritos, o sea, una cosa genial, el trabajo investigativo es maravilloso, pero no se difunde de una forma masiva. Entonces, ¿qué hacemos con eso? La pregunta del ICFES nos está votando a decirnos, vea, ¿qué queremos que responda? La perspectiva que tiene el Estado respecto al conflicto. ¿Y qué es el conflicto para el Estado en este instante o para el gobierno? Solo víctimas. No entender las condiciones estructurales, porque si nos pusiéramos a entender las condiciones estructurales nos daríamos cuenta que obviamente las víctimas son importantes, pero las causas que llevan a que haya víctimas son mucho más enormes, más estructurales, más más ancladas en el tiempo y en la economía y en la historia y en la política de este país. Entonces, por eso es que les pedí a la profe Mónica que nos pusiera esta pregunta, porque nos va a permitir entender este detalle. Ahorita vamos a ver otra pregunta que tiene el mismo defecto, que viene desde el ICFES en un simulacro que fue publicado, que también nos toca responder desde la postura del Estado colombiano, así no estemos de acuerdo. Así, ahorita lo miramos, porque eso va a ser un elemento que ustedes deben tener frente para la competencia ciudadanas. ¿Qué toca responder? Lo que más bonito suene. ¿Qué toca responder? Lo que el Estado quiere que usted diga, porque pues lamentablemente eso es así. Y así es como han hecho retroceder a las ciencias sociales en la escuela y en las mismas pruebas tipo ICFES, porque a ellos lo que les conviene es que ustedes respondan lo que ellos quieren que ustedes respondan, y no que empiecen a desarrollar o a analizar estructuralmente los hechos y los procesos históricos, porque eso los va a llevar a otro lado. Entonces ahí vemos el problema. Por eso seguramente ustedes se van a encontrar más preguntas de competencias ciudadanas que de historia o que de geografía o que de política y demás, ¿sí? Porque ellos la tienen clarísima. Entonces, vamos ahora sí a continuar, porque aquí no pagan horas extras, ¿vale? Entonces, el tema, como veíamos hoy, es Estado, democracia y formas de gobierno. Lo voy a hacer muy breve, porque lo agrupé en unas categorías que son bastante distintas, que si las memorizamos nos permiten meter todas las formas de gobierno que usted se vaya a encontrar por ahí. ¿Por qué? Porque prácticamente podemos decir estados, democracias y formas de gobierno hay como cuantos países hay en el mundo, ¿sí? Cada sistema político, cada régimen político de un país tiene sus particularidades que lo hacen completamente distinto a otro. Entonces no podemos decir, no, es que hay un modelo general de democracia, o hay un modelo general de Estado, o hay un modelo general de gobierno. Hay muchos. Entonces lo que busqué es, para no ponerme a detallar uno por uno, tengo la clasificación que hacía un profe muy agradable, muy simpático en la Universidad Nacional, que las agrupaba según sus características, y de ahí ya podemos desprender, y de pronto usted puede deducir dónde puede encajar cada una de esas, como si fueran unas piezas de un rompecabezas, ¿vale? Bien, entonces tenemos el Estado. Entonces del Estado hay definiciones como países en el mundo. Entonces, encontrar una definición mínima del Estado es un tanto complicado, así como encontrar una definición única. Entonces mis análisis y lo que he estudiado me permite establecer estas dos como unas dos mínimas. ¿Sí? La perspectiva clásica, que es la de Weber, que es la que ustedes ven ahí, y la de abajo, que es la de un profe también de la Universidad Nacional, más de bella persona él también, alemán, Bert Marquardt, que también nos hace una definición muy concreta que nos sirve para entender el cuento de lo que es el Estado, ¿sí? Entonces, el Estado. Si ustedes ya han avanzado ahí de pronto en la lectura mientras me están escuchando, veo que ahí alguien está preguntando la diferencia entre Estado, nación, país y gobierno. Esas diferenciaciones conceptuales son fundamentales. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que Estado, nación, país y gobierno es la misma la misma cosa, y no. Y recordemos que yo me preocupo más aquí es por las precisiones conceptuales, para que cuando leamos las preguntas en la prueba saber, pues ustedes sepan de qué les están hablando y no les metan esas cascaritas de pronto por tener confusiones o tener conceptos un tanto difuminados o mezclados, ¿sí?
Entonces tenemos, por ejemplo, Estado. Entonces aquí vamos a ver la definición de Estado. La definición de básicamente la primera que aparece es la de Weber, que de pronto ustedes han sido juiciositos en sus clases de ciencias políticas y económicas. Weber reduce el Estado a unas cosas muy sencillas. Bueno, de hecho a una, el monopolio de la coacción física, ¿sí? Entonces, el Estado es una asociación de dominio de tipo institucional. Eso quiere decir que la gente acepta que la dominen voluntariamente. Por eso dice asociación de dominio. Entonces, la gente acepta voluntariamente esto. Esto viene desde la tradición contractualista de los liberales, desde la Ilustración en adelante, ¿cierto? Esto es contractual. La gente acepta voluntariamente que hay una institución por encima de ellos que domina, que ejerce un dominio, que en el interior de un territorio ha tratado con éxito de monopolizar la coacción física legítima, es decir, esa institución a la cual la gente le cede la capacidad de dominio es la única que puede utilizar la fuerza para dominar y controlar y establecer el orden en un territorio, ¿sí? Entonces, esa es la definición clásica de Weber, ¿sí? Weber nos va a decir: un Estado es un Estado en la medida que controle el monopolio de la coacción física. Ahora pregúnteme, ¿si Colombia sería un Estado dentro de la definición de Weber? No. ¿Por qué? Porque este es el Estado ideal. En el Estado ideal, el Estado controla todas las armas, el Estado controla toda la coacción física y controla todo el territorio. En el caso particular colombiano, el Estado no controla todo el territorio, el Estado no controla todas las armas y el Estado no es el único que ejerce el monopolio de la coacción física. ¿Ven? Por eso lo decimos lo ponemos como la definición ideal del Estado. A partir de esta definición del Estado que nos da Weber, aparece el concepto del Estado fallido. Dentro de la definición weberiana, Colombia sería un Estado fallido, porque no controla el monopolio de la coacción física, es decir, no es el único actor que está ejerciendo la fuerza y que está utilizando las armas de forma legítima en ese territorio, ¿sí? Weber lo resume muy idealmente y muy concretamente. Después vamos a tener, por ejemplo, los aportes como de Pierre Bourdieu, que él nos va a decir es que el Estado, además de controlar el monopolio de la fuerza, debe controlar el monopolio de la información, el monopolio cultural, el monopolio económico a través de impuestos y la imprenta de moneda, etcétera. Todo es completamente válido, pero es que no puedo poner todas las definiciones aquí, porque pues para eso uno va a la universidad y ve un semestre entero las teorías del Estado, ¿eh? Entonces, si algún día se meten a estudiar por ese lado, quiere decir que se van a gastar mucho tiempo y mucha lectura estudiando todas las perspectivas del Estado. ¿Cuál sería ese otro actor? En el caso colombiano, actores armados es lo que hay. Hay bandas criminales, hay grupos paramilitares, hay delincuencia común, hay guerrilla, ¿sí? Y todos controlan armas y todos controlan porciones del territorio. Por eso, desde la teoría weberiana podemos decir que el Estado es un Estado fallido. ¿Listo? Lo que pasa es, me pregunta que si Venezuela podría ser un Estado fallido en el sentido de Weber. Lo que pasa es que la definición de Weber es muy ideal, sumamente ideal. De verdad, entre más grande sea el territorio de un Estado, más complicado es el monopolio de la coacción. Y si lo asociamos con el monopolio, por ejemplo, de cobrar impuestos, de la moneda, cuando surge también la idea de nación, que ahorita la miramos, pues va a ser un tanto complicado. O sea, si lo metemos dentro solo de la lógica de Weber, uno de los pocos estados que sería ideal sería el Vaticano. Y eso se debe gracias a su pequeño territorio. Entonces sí, sería más bien como una utopía, como está diciendo Faber. Valentina Cárdenas pregunta qué es la coacción física. La coacción física es la capacidad de ejercer la fuerza para hacerse obedecer. Monopolio quiere decir que es el único que la controla. Entonces el Estado sería el único que controla la fuerza para hacerse obedecer. Es el único que se puede hacer obedecer por la fuerza. Por eso existe la fuerza pública, las fuerzas armadas y la fuerza de policía. ¿Vale? Abajo tenemos la definición del profe Marquardt, que es un poco más lapsa, que nos permite meter más cosas que sí podrían ser Estado, porque recordemos que no todo es un Estado y que hay muchas teorías. Entonces, ¿Colombia es un Estado? Legalmente sí, está constituido en una forma de república unitaria. Pues hay gente que pregunta qué es una república, ahorita miramos eso, ¿sí? O sea, como tal es un Estado. Y cuando ahorita pasemos a la siguiente parte, que vamos a ver derecho internacional, vamos a ver si son o no son Estados. Entonces dice, el Estado es una organización jurídico-política, es decir, es una organización en la que hay leyes y hay una organización de una estructura de poder, porque eso es la política, la estructura de poder, duradera,
O sea, tiene una tradición en el tiempo, lleva ahí haciendo presencia durante un buen tiempo, con una extensión supralocal, es decir, no se limita a regiones o a ciudades o a pueblitos, sino que a una extensión más grande, o sea, el concepto de territorio. Y en algún grado de complejidad que coordina la convivencia humana en el interior y brinda protección militar y diplomática frente al exterior. Entonces esta definición ya nos da, aquí ya no somos tan estado fallido, porque entonces si lo miramos, de cierta forma aquí existe una constitución que garantiza un mínimo de convivencia. Aquí hay una policía que garantiza un mínimo de convivencia y orden al interior. Tenemos un ejército que nos protege las fronteras y vamos a la Cancillería y nos expiden un pasaporte. Ahí está el Estado. ¿Sí? Entonces, por eso digo, lo que pasa es que teorías del Estado hay como países ahí. Entonces, pero hablar de teorías del Estado es una cosa sumamente compleja. ¿Cómo lo resumo yo? El Estado es una organización de instituciones, una organización jurídico-político que se encarga de la administración de la población, el territorio y los recursos. Eso es el Estado, organización jurídico-política. ¿Sí? Esas definiciones se aplican para Colombia y para cualquier estado, ¿sí? Porque esto es teoría del estado pura. Pero lo que les digo son apenas dos posturas. Está la de Weber y es la de profe Marquardt. Teoría del estado podemos identificar desde Maquiavelo, pasando por Hobbes, por Rousseau, por Montesquieu, o sea, prácticamente todos los filósofos tienen teoría del estado. Entonces, por eso es un concepto muy amplio. Si lo vamos a reducir, ¿qué es el Estado? Un conjunto de instituciones un conjunto de instituciones jurídico-políticas para la administración del territorio, los recursos y la población. Para de contar. Eso sería una forma de caracterizar lo que es el Estado. El Estado debe tener 4 cosas para existir, que son esas que están ahí. Que no, por eso entonces empezamos a diferenciar los conceptos de tener un territorio, eso es físico. Por eso una de las cosas más importantes que debe hacer el Estado es tener un instituto geográfico. En el caso de Colombia está aquí en la ciudad de Bogotá y en una esquinita de la Universidad Nacional, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, porque la única forma de tener claro cuál es el territorio es mediante un mapa. Entonces, el territorio, ¿cuál es el territorio? El que hemos visto todos nosotros siempre en el mapa. Ese es el territorio en el que tiene acciones el Estado colombiano, entonces tiene un territorio. En ese territorio hay una población. Esa población es la que rinde obediencia hacia el Estado gracias a esa asociación de dominio o a esa relación de contrato social, como lo decía Rousseau, la población. Esa población se siente parte de ese territorio gracias al concepto de nación. El Estado no es igual que la nación. Recuerde que el Estado es la organización jurídico-política. La nación es la idea que le hace creer a esa población que hacen parte de una unidad política, o sea, Estado. La nación es la idea que le hace creer a las personas que hacen parte de esa unidad política. En el caso de nosotros, nuestra idea de nacionalidad es colombiana. Entonces, Benedict Anderson, que es también uno de los duros de la ciencia política, nos va a decir, ¿qué es una nación? Una nación es una comunidad imaginada, limitada y soberana. ¿Qué significa esto? Comunidad imaginada. ¿Por qué? Porque yo no los conozco a ustedes. Yo no sé dónde están, la inmensa mayoría. Sé que me están viendo y puedo asegurar que todos somos colombianos aquí, o la inmensa mayoría somos colombianos aquí. ¿Por qué? Por un referente de una idea imaginaria. No los conozco, no conozco su historia, pero supongo que si se conectan al canal de puntaje nacional Colombia, son colombianos. Entonces, a partir de esa idea de imaginario, asumo que todos tenemos la misma nación y pertenecemos al mismo Estado. Entonces, vuelvo al cuento. ¿Qué es la nación? Es la idea que nos hace creer que somos parte de esa unidad política. La idea de nación clásica, como la definía por ejemplo Benedict Anderson cuando surge el cuento de la nación, está asociado a unos elementos históricos, como la religión, como la cultura, ¿sí? Como el idioma y como la lengua y como la historia. Tenemos una historia en común, nos identificamos como parte de la misma nación. Tenemos una religión en común, nos identificamos como parte de la misma nación. Tenemos una lengua en común, nos identificamos como parte de la misma nación. ¿Cierto? Tenemos las mismas costumbres, nos identificamos como parte de una misma nación. Y esa nación se organizó en un Estado. Entonces, vuelvo porque todavía me están preguntando, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Estado y nación?
El Estado es la organización jurídico-política para la administración de los recursos, la población y el territorio, ¿sí? Que está enmarcada en la ley, el Estado. La nación es una idea. Entonces, ¿qué digo? El Estado es un conjunto de instituciones. La nación es la idea que nos hace creer que somos parte de un colectivo general y somos una comunidad imaginada porque no nos conocemos entre nosotros, pero si nos vemos sabemos que somos del mismo lado. Por eso se llama comunidad imaginaria, ¿cierto? Espero que haya quedado claro hasta ahí. Si no, busquen la ley Comunidades Imaginadas de Benedict Anderson. Buenísimo el texto. Bien, tenemos que el gobierno ¿qué es? La administración, es la administración pública. El gobierno no es lo mismo que el Estado, porque el Estado, hagan de cuenta, el Estado es la hacienda, el gobierno es el capataz. Vuelvo a la analogía, el Estado es la empresa, el gobierno es el gerente. ¿Sí? Para que tengamos esa relación de analogía, ¿cierto? El Estado es el todo, el gobierno es el que administra los recursos. Entonces, por ejemplo, miremos en el caso particular colombiano, ¿quién es el jefe del gobierno? El presidente de la República, ¿cierto? Y él es el jefe de la rama ejecutiva, entonces apenas es el líder de una de las 3 ramas del poder público, que se encarga de la administración, por eso es ejecutiva, porque ejecuta, es el que se encarga de la administración. Entonces, el gobierno es el que administra. Vuelvo al caso, el Estado es la empresa, el gobierno es el gerente, ya sea al nivel nacional, al nivel departamental o al nivel municipal. ¿Listo? Entonces ahí tenemos 3 conceptos. Hay en población, metí el de nación para salir de una vez de eso. Territorio es completamente físico. Población, la gente, pero la gente sintiéndose parte de esa unidad a través de la idea de nación. Y ahí como anexo, el cuento de la patria es el amor a la idea de nación. ¿Sí? El amor a la nación se llama patria. Para que lo tengamos claro y vamos desentrañando eso. ¿Sí? El amor, el sentimiento hacia la nación se llama patria. Es la patria. La nación es una idea. La nación es una idea, la patria es el sentimiento. ¿Listo? La soberanía. La soberanía es el ejercicio máximo de autoridad en un territorio. Entonces, para que el Estado pueda tener el monopolio de todas las fuerzas económica, militar, etcétera, debe ser el soberano. Entonces, el Estado es el soberano en ese territorio. Vuelvo y digo, ¿qué es la soberanía? La soberanía es el ejercicio máximo de autoridad. Quiere decir que nadie ejerce más poder y nadie ejerce más autoridad que nadie ejerce más soberanía ni ejerce más poder que el Estado, porque el Estado es el soberano. Sí, ahora entonces van a decir, no, es que la democracia y el soberano es el pueblo. Carreta. El soberano es el Estado. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la soberanía es el ejercicio máximo de autoridad. ¿Quién tiene la máxima autoridad en el territorio y sobre esa población y sobre ese gobierno? El Estado. Entonces, por eso es fundamental la soberanía. Para que no me vuelvan a preguntar por ahí, ¿qué es la soberanía? El ejercicio máximo de autoridad. El ejercicio máximo de poder. ¿En dónde? En un territorio. ¿Quién lo ejerce? El Estado. Pero entonces, ¿por qué decimos que vivimos en una democracia? Entonces, ¿se supone que el soberano es el pueblo? Sí. Lo que pasa es que el Estado se conforma a partir de un contrato social que hace el pueblo. Entonces, el Estado es el depositario de la soberanía del pueblo. Eso es yo entiendo que de pronto se empiecen a confundir, pero ¿cómo así? Entonces, porque es que uno viene ahí entonces al cuento de ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la soberanía popular o la soberanía del Estado? Básicamente, primero es la soberanía del pueblo. La soberanía del pueblo constituye el Estado y el Estado garantiza, es el depositario de la soberanía. La soberanía la ejerce el Estado. La soberanía la ejerce el Estado en representación del pueblo. ¿Listo? Para que porfa no se pierdan ahí, que veo que me pregunta, pero ¿cómo así? ¿Sí? Bueno, Juan Zapata me hace una pregunta que es muy interesante y es bueno porque toca ya el tema de derecho internacional, que es lo que vamos a ver ahora. La soberanía, sí, es que, ¿cómo te digo? Como de una forma simbólica, desde la lógica democrática y liberal, se dice la soberanía la tiene el pueblo es el soberano y por eso vivimos en democracias. Pero cuando lo llevamos al plano del derecho internacional y cuando lo llevamos al plano del derecho y de la ley, el soberano es el Estado. El que es el soberano es el Estado porque es el que representa jurídicamente al pueblo. ¿Sí?
Recuerden que el Estado es una organización jurídico-política, es una organización jurídica. Entonces, jurídicamente, ¿quién representa? O sea, ¿quién es el abogado del pueblo? El Estado. Él es el que lo representa. A él es el que le firmamos el poder para que nos represente. Entonces, sí, los dos son soberanos. Uno lo quiere llevar al punto de inicio del cuento de la soberanía. El soberano es el pueblo. Pero el soberano, o sea, pueblo, es el que crea el Estado, crea las instituciones, crea la Constitución a partir de una Asamblea Nacional Constituyente, de un contrato social, y el Estado es el que va a ejercer la soberanía en nombre del pueblo. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. Formas de Estado y de gobierno. Entonces aquí empezamos a reducir un poco esto para que no se nos vayan. No, es que a mí una vez una profesora me habló que es que había la teocracia. Y madre, ¿esa vaina qué es? Vamos a tratar de resumirlo todo concreto. Miriam Cabrera, te complemento la definición que estás dando ahí. La soberanía representa una facultad de mando de poder y control. No, no es una, es la facultad. Recuerda que por encima del soberano no hay nadie. Entonces por eso digo, la soberanía es el ejercicio máximo de autoridad, máximo. O sea, por encima del soberano no hay nadie. Bueno, ustedes ya empiezan a hablar que la meritocracia, que la autocracia, que la plutocracia, o sea, todo lo que termina en cracia puede ser una forma de gobierno. Puede ser. ¿Sí? Entonces ahorita definimos eso. Vamos a ver la teoría pura desde el cuento del derecho. La forma del Estado es la organización y forma de estructurarse espacialmente que tiene un Estado. Cómo se vincula con la población y forma de ejercer el poder. Entonces ya vamos a ver cómo está organizado. Sabemos que el Estado es una estructura, que es una organización de instituciones, pero tenemos que ver cómo está organizado. De cómo está organizado podemos identificar formas. En este caso vemos los estados unitarios y los estados federales. Entonces, el estado unitario, como el estado colombiano, que es una república unitaria, quiere decir que ahí solo existe un estado. ¿Sí? O sea, es lo que llamábamos centralismo. Por el otro lado vemos los estados federales, que van a ser un conjunto de muchos estados, como los Estados Unidos de América, como la República Federativa del Brasil, como la República Federal de Rusia. ¿Sí? Porque entonces cada estado tiene su propia autonomía respecto a un nivel central. Entonces, el estado unitario, en ese territorio solo hay un estado, pero usted va y mira el estado federal de Estados Unidos y allá coexisten 50 estados. ¿Sí? Entonces esa es una primera diferencia. Tenemos un régimen central y un régimen federal, y hay puntos intermedios que nos están hablando de la desconcentración y la descentralización. Entonces, aquí es donde agrupo todo, ¿sí? Aquí es donde vamos a agrupar todo. En el concepto de régimen político. Entonces, un profesor muy simpático en la Universidad Nacional, se llama Alejo Vargas, también tiene una serie de textos muy agradables, y en una de las asignaturas que tuve la oportunidad de ver con él resumía maravillosamente los regímenes políticos en 3 tipos, ¿sí? Porque es que arriba decían que la autocracia, que la plutocracia, que... Y eso es un listado eterno, que la democracia, que la monarquía parlamentaria, que la monarquía constitucional, eso hay infinidad de formas de gobierno. Por eso yo decía, eso hay formas de gobierno como hay países en el mundo, porque cada uno le da un nombre y usted va y mira y se parecen mucho, pero le pusieron un nombre distinto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Preguntan que qué es la desconcentración. O sea, no se concentra el poder en una sola parte, se desconcentra. Desconcentración. Se va para otras partes, se puede mover. No se mantiene, por ejemplo, en el caso de Colombia, que está todo en Bogotá, sino que puede estar cambiando de lugar. Y la descentralización está haciendo referencia a la autonomía que tienen los entes territoriales, que no son precisamente una organización federal, sino es un punto intermedio. Jorge Luis pregunta que si el fascismo y el nazismo es lo mismo. No, porque el fascismo es italiano y el nazismo es alemán. Por eso digo que es que hay tantas formas de gobierno como países en el mundo. Y usted los va a mirar y en las prácticas políticas se parecen mucho. Entonces hay 3 tipos de regímenes políticos y ahí podemos organizar conceptualmente todo. Dice, el régimen político son los elementos de orden ideológico, jurídico, institucional y sociológico que concurren a formar el gobierno de un país. ¿Cierto? Sus componentes esenciales son principios de legitimidad, estructuras de las instituciones
y el sistema de partidos y la forma del Estado. Bueno, veo que están preocupados por el cuento de la República. Entonces, miremos qué es la República. Bueno, le respondo, México es una república federal, sí, porque incluso su nombre oficial es los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, si tiene Estados Unidos es federal. O sea, tiene varios estados coexistiendo ahí. La república es la forma de organización del Estado que se antepone a la monarquía feudal y a la monarquía absoluta. ¿Sí? La república. El concepto república viene del latín rex publica, que significa cosa del pueblo. Entonces es la concepción de democracia que tenían los romanos. Esa es la república, basada en la estructura del Senado y la participación popular, el derecho de la sociedad civil, ¿cierto? Esa es la república. Entonces la república básicamente, ¿qué es? Lo traduzco, básicamente es un estado democrático. Eso es una república, un estado democrático. Pero ahora me van a decir, ¿pero cómo así si existe la República Democrática de Corea del Norte? Pues porque una cosa es llamarse y otra cosa es serlo. ¿Listo? Eso es una república. República es la organización política que se crea como contraparte de la monarquía feudal y la monarquía absoluta, en el cual es el pueblo el que tiene el poder. O sea, es la versión romana de la democracia ateniense. Y ahora preguntan, ¿qué es la monarquía? ¿Colombia es un país descentralizado? Sí, eso lo dice la Constitución de Colombia. Es un país centralista, es una república unitaria, pero descentralizada en sus entes territoriales. Es decir, los entes territoriales que son los municipios, los departamentos, las direcciones, etcétera, tienen cierto nivel de autonomía respecto al nivel central, al poder central que se ejerce en Bogotá. Por eso se habla de descentralizado. Entonces tienen cierta autonomía, pero sin ser una república federal. Bien, entonces miramos. Hay tres tipos de régimen político. Uno, los regímenes políticos por legitimación, es decir, la forma en la que la legitimación es la forma en la que las personas lo aceptan. Hay regímenes democráticos que surgen a partir del consenso y hay regímenes autoritarios que surgen a partir de la coerción, es decir, la gente obedece a las malas. En el caso de los regímenes democráticos, la gente pues ejerce su libertad por lo menos a votar. Y aquí volvemos al cuento. Pero si la República Democrática de Corea del Norte lleva como 70 años con la misma familia ahí y se llama República Democrática, o sea, peor aún ahora, quiere decir que es un régimen político democrático. Y uno va y mira, y sí, es democrático. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a diferenciar lo que es legal de lo que es legítimo. Lo que está en la ley escrito allá por ellos y lo que en realidad uno ve en la práctica. Entonces, ¿qué ve uno, por ejemplo, en el caso norcoreano? En la ley hay un régimen democrático. Gusten o no, el régimen es democrático. Pero vamos y lo miramos en las prácticas, el régimen es autoritario, porque obliga a la gente a obedecer por la fuerza. ¿Sí? Entonces hay que separar esos dos elementos, lo que es la parte jurídica y la parte política o la parte práctica. Que esa es una definición, por eso abogados y politólogos vienen agarrados de las greñas desde que desde que se separaron esas dos disciplinas de las ciencias sociales. El derecho todo lo plantea jurídicamente y uno puede decir, pues es que el régimen de Corea, la constitución dice que es democrática, entonces es democrática porque la ley lo dice. Pero si vemos las prácticas son autoritarias. ¿Qué puede uno encontrar en lo autoritario? En lo autoritario podemos encontrar dictaduras. ¿Sí? ¿Qué es una dictadura? Es una figura que se inventaron los romanos para tiempos de emergencia, donde ponen a un fulano como dictador para que haga lo que tenga que hacer con tal de restaurar el orden, ¿cierto? La paz y el orden. Lo que pasa es que el último dictador que hubo en Roma se llamaba Julio César y el man nunca renunció a su cargo de dictador porque pues resulta que el poder corrompe desde la antigüedad y pues como el hombre no renunciaba al puesto de la dictadura, entonces pues lo cogieron allá a puñal en el Senado, todos al tiempo para que no supieran quién lo mató, para podernos deshacer de ese tipo. Y ese fue el último dictador romano. Entonces la figura de la dictadura surge en un primer momento en la antigüedad como una forma en la que se nombra una persona con excepcionalidad de poderes para que haga lo que sea necesario para restaurar el orden. Por eso lo que sucedió en América Latina se llaman dictaduras, porque supuestamente estamos amenazados por el fantasma del comunismo y entonces necesitamos un dictador que nos arregle rápidamente esta vaina. Entonces los militares de ahí, nosotros vamos a arreglar esta vaina, entonces ponen el dictador. Lo que pasa es que el dictador tiene ese berraco problema que nunca renuncia al poder, ¿sí? Entonces el dictador es una persona.
¿Sí? El dictador es una persona. Una dictadura la ejerce una persona. Ahora vemos, por ejemplo, que es un régimen totalitario que también hace parte de un régimen autoritario. Un régimen totalitario no es solo una persona, es un partido controlando absolutamente todo, por eso es totalitarismo. Entonces, un partido político lo controla absolutamente todo. Ejemplos de totalitarismo: la Unión Soviética de Stalin, la Alemania de Hitler. Sí, obviamente ellos dos son dictadores, pero recordemos que la dictadura es una persona, pero detrás de ellos está todo el aparato del partido controlando todas las ramas del poder. Entonces, en un caso de un totalitarismo no se pueden percibir las divisiones de las ramas del poder público, no se pueden dividir porque todo está controlado por los mismos, que era el temor que teníamos en la República Independiente de Macondo, ¿sí? Pues es que ya controlan el parlamento, ahora van a controlar el ejecutivo, y si ganan están planteando la idea de reformar el judicial. Entonces es que así empieza el totalitarismo, pero bueno, en fin, ¿sí? Esa es una diferencia. Que vamos a hablar que la autocracia prácticamente es casi que la misma dictadura, es una persona, el poder de uno, por eso es auto, yo, el poder mío. Hablaba que la plutocracia es el poder de los más ricos, ¿sí? Y así todas las cracias usted puede identificar. Lo que pasa es que no todas se constituyen como una forma tal de gobierno, más se componen más como de actitudes. Son una actitud, que Colombia es una oligarquía. Sí, Colombia es una oligarquía porque siempre han gobernado los mismos, las mismas familias. La oligarquía es un grupo pequeño. Oligo hace referencia a un grupo pequeño. Entonces, un grupo de pequeños es la que siempre ha mandado en Colombia. Pero el régimen es democrático porque la gente sale y voluntariamente vota por ellos. ¿Sí? Estados Unidos lo podemos definir básicamente como una plutocracia. ¿Por qué? Porque allá el poder siempre lo han ejercido los más ricos, por ejemplo. Pero va y mira uno y es una democracia. Sí, es una democracia. ¿Ve? Entonces, por eso debemos diferenciar lo que es jurídico de lo que es la política. ¿Vale? Segundo, según la rama del poder que orienta el conjunto de las políticas, es decir, ¿cuál rama del poder manda más? ¿Sí? Porque a pesar de que hay pesos y contrapesos y a pesar de que hay una separación de poderes, hay una rama del poder que siempre pesa más. Entonces ahí es donde vemos que se nos aparecen otros dos regímenes, el presidencialista y el parlamentario. En este caso, en el régimen parlamentario, la rama del poder que más poder ejerce es la rama legislativa. En el caso del presidencialismo, la rama del poder que más poder ejerce es la rama ejecutiva. Ejemplo, Colombia. En el caso colombiano, esto es una república presidencialista. ¿Por qué? Porque el jefe de la rama ejecutiva, o sea, el jefe de gobierno, a su vez es el jefe de Estado. ¿Sí? Tiene esas dos características: jefe de gobierno, jefe de Estado. Por ejemplo, en el legislativo hacen una ley y al final tiene que firmarla el presidente, porque es el jefe de Estado, ¿cierto? En el presidencialista, entonces vuelvo y digo, la rama ejecutiva prima sobre las otras dos, tiene más autoridad, posee la jefatura del Estado. Cuando hablamos del régimen parlamentario, quiere decir que el Congreso o la rama legislativa es la que ejerce mayor autoridad. Incluso en la mayoría de los regímenes parlamentarios, el parlamento pone al jefe de gobierno. Ejemplo, Inglaterra y España, ¿cierto? Allá el parlamento, la gente vota por el parlamento, pero el parlamento pone al jefe de gobierno. Y el jefe de gobierno es eso, jefe de gobierno. En el caso tanto de España como de Inglaterra, el jefe de Estado es su majestad. Entonces, están las tres ramas del poder. El parlamento un poco por encima de las otras dos, y por encima del parlamento está su majestad, ¿cierto? Que así funciona básicamente un régimen parlamentario. Entonces vuelvo y digo, un régimen parlamentario, el Congreso está por encima de las demás ramas. En un régimen presidencialista, el presidente está por encima de las otras ramas en términos de autoridad. En el caso del presidencialismo, también se tiene tanta autoridad que el presidente es jefe tanto de Estado como de gobierno. Entonces, en el caso del presidente de una republiqueta como estas, que es sumamente presidencialista, el presidente tiene demasiada autoridad. El presidente es uno, jefe de gobierno,
2, jefe de Estado. 3, suprema autoridad administrativa. 4, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de Policía. O sea, prácticamente elegimos al rey. En un caso de un régimen parlamentario, entonces, por ejemplo, entonces el jefe de gobierno lo pone el parlamento, entonces está condicionado al parlamento, entonces ahí ya tiene menos autoridad. El jefe de gobierno es máxima autoridad administrativa, pero supeditada al parlamento. Y el jefe de Estado está por encima de todos esos, y el jefe de Estado en el régimen parlamentario es la persona que se encarga de las relaciones internacionales y de ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de Policía. ¿Sí? Ahí podemos ya entonces pensar, es que en tal lado es de esta manera. Entonces, claro, uno puede ser un régimen democrático y ser presidencialista, o puede ser un régimen democrático y ser parlamentario. Entonces ahí uno va mezclando. Por eso dije que les iba a dar como una caja de herramientas. Uno puede analizar cada caso y entonces, bueno, este cumple con esto, este cumple con eso. El tercero es según la distribución territorial de competencias, qué tanta autonomía y qué tantas atribuciones tiene cada parte del territorio. Entonces, central, todo se controla desde una ciudad, como en el caso colombiano. Y vemos el federal como el caso norteamericano, como el caso venezolano, como el caso mexicano, el caso ruso, ¿sí? Que son federales. Cada estado tiene su propia autonomía, tiene su propia autoridad y demás. ¿Listo? Que eso es lo que estamos viendo desde la pelea de la patria ova. Entonces, si vemos esas combinaciones en los tres elementos y que cada uno tiene dos, entonces tenemos 6 formas. Entonces, con esas 6 formas podemos analizar cualquier régimen político y cualquier forma de gobierno. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar Colombia. ¿Colombia es un régimen democrático? Sí, porque por eso se llama República de Colombia. ¿Sí? Según la rama, el poder que orienta el conjunto de las políticas es presidencialista. Según la distribución territorial, es centralizada. Así la Constitución diga que es descentralizada, no, eso es centralizado. Todavía está muy centralizado. Entonces decimos, el régimen político en Colombia como es democrático, presidencialista y central. Se llama República de Colombia. Si lo vamos a mirar, por ejemplo, en el modelo inglés el régimen es democrático, el régimen es parlamentario y el régimen es federal. Si hablamos del Estado como el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, es federal. ¿Cómo lo llaman ellos? Monarquía constitucional. Vamos a ver el caso de España. ¿Es democrático? Sí, es democrático. Vamos a ver, ¿es presidencialista parlamentario? Es parlamentario. ¿Es central o es federal? Ellos... El caso español es sumamente complejo. Digamos que es central. Por eso los catalanes y los vascos se quieren ir. ¿Sí? ¿Cómo lo llaman ellos? Monarquía constitucional o monarquía parlamentaria. ¿Sí? Entonces, lo que te digo, a partir de esta combinación de detalles, de estos detalles que están aquí, analizas el sistema político de cada país y miras cómo es. Entonces, sabemos que en el caso de los regímenes autoritarios, pues ahí está la dictadura, ahí está la autocracia, está el totalitarismo, ¿sí? Las teocracias, ¿qué son las teocracias? Cuando el jefe del Estado es el mismo jefe máximo de la religión, como el Vaticano. O como por ejemplo los sultanatos o los emiratos en Oriente Medio. ¿Sí? Semipresidencialismo es que encuentran una forma de controlar la autoridad del presidente y no depende tanto de su máxima autoridad, sino que tiene una serie de pesos y contrapesos que evitan que tenga un poder tan absoluto, por decirlo de alguna manera, como lo tienen acá. Pues semi. Sí, o sea, encuentran un punto medio, pero habría que ver de pronto dónde está eso. Un modelo semi, si no estoy mal, me parece que ahí encaja el modelo canadiense. Si no estoy mal, tocaría revisar cómo es el sistema político canadiense, porque sí me suena, ese es un parlamentario, pero tiene unas cosas graciosas, porque en Canadá la jefe de Estado es su majestad Isabel II de Inglaterra. Entonces, y hay gobernador y hay primer ministro y es un enredo. Pero digo, es que no podemos concretar todas las formas de gobierno en una sola y meterlas en una diapositiva porque es que es muy complicado. El régimen político de Cuba lo podemos analizar aquí fácilmente. El régimen es democrático, presidencialista y centralista. Y uno dice, pero es que allá no hay democracia, la gente no vota. Pero es que si la Constitución dice que usted puede ir a las urnas y vota solamente por un partido. Por eso digo, hay que diferenciar lo que es lo que está escrito en la Constitución, lo que es legal y lo que en realidad pasa. En China hay democracia, en Corea del Norte hay democracia. ¿Por qué? Porque la democracia es esto.
Lo que pasa es que tenemos idealizada la democracia, la tenemos idealizada. Tristemente está idealizada. Miremos allá a Mafalda mientras tanto. Ojalá no me alcance el tiempo porque estamos como colgados. Listo, 0-0 el partido de Millos. Bueno, entonces para los que no ven, dice, bueno, contextualizo, está Mafalda. Mafalda es la mujer perfecta, la hija de Quino, argentino. Ella está leyendo un diccionario. Dice, y está consultando el significado de la palabra democracia. Dice, democracia, del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa autoridad, gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. Vemos en la siguiente viñeta, Mafalda está toteada de la risa. Vemos en la primera viñeta, la parte inferior izquierda, está cenando y sigue toteada de la risa. Vemos en la última viñeta cómo ella se fue a dormir, los papás están desconcertados mirando cómo la niña no se calla porque sigue toteada de la risa. ¿Qué nos está dando a entender? Que no cree en el concepto de democracia, no lo cree, lo está dudando. Por eso se ríe, ¿cierto? Porque tenemos idealizado el concepto de democracia. Si venimos a esto, yo puedo decir, Corea del Norte es una democracia, Cuba es una democracia, China es una democracia. Son democracias. Qué pena con ustedes, pero son democracias. ¿Por qué? Porque vamos a ver unas definiciones de democracia. ¿Qué es la democracia? Es la creación de instituciones que garanticen la protección y los derechos de los individuos. Asimismo, los miembros de esta organización esperan la prohibición de algunos bienes públicos y la solución de algunos problemas de acción colectiva. Esa es la definición ideal. Y de pronto es un poco ideal aterrizada, porque dice de la provisión de algunos bienes públicos, algunos, uno que otro por ahí, ¿sí? Es una visión idealizada, pero un tanto realista. La definición cruel es la que aparece abajo, porque eso es lo que entienden los regímenes políticos y los sistemas políticos por democracia. Por esa definición es que desde el campo de la ciencia política y el derecho se puede decir que todas esas dictaduras que mencionaron hace un momento son democracias. Una definición mínima, o sea, es la definición jurídica, se identifica tan solo por la existencia de un conjunto de reglas que especifica quién toma las decisiones y bajo qué procedimientos. Entonces, ¿qué es? Un conjunto de reglas que determinan quién toma las decisiones y bajo qué procedimientos. Entonces, define reglas y procedimientos. Es decir, el Estado. ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas con las que se rige el Estado? O sea, la Constitución. ¿Bajo qué procedimientos? Bueno, de esta forma la democracia es mínimamente, que es que hay muchos estados que se casan con la definición mínima, un método, un conjunto de reglas procesales para la constitución del gobierno y para la formación de decisiones políticas más que una ideología. Entonces, ¿qué es la democracia? Una receta de cocina, básicamente. Y ese es el modelo de la democracia liberal burgués. Esa es la democracia. La democracia que nos han vendido hasta el día de hoy es esa definición mínima. Esa definición mínima es la que definen en Corea del Norte. ¿Unas reglas mínimas? Sí. El hijo y el nieto del líder son los que tienen el derecho a gobernar. ¿Están todos de acuerdo? Sí. O sea, evidentemente en la práctica es coercitivo, pero uno lo mira en la parte jurídica y es democrático. Porque hay que saber diferenciar eso. ¿Listo? Entonces, Mafalda se burla bastante de la democracia, por eso la volví a poner ahí. Porque el concepto, bueno, respondo a Jorge Luis Araujo, no la han idealizado porque ese es el cuento patriotero que nos han echado desde la independencia. O sea, nosotros, ¿por qué fundamos una república democrática? Para independizarnos del rey de España. Entonces es la gran epopeya de la fundación del Estado y de la nación colombiana. ¿Sí? O sea, es nuestro gran mito, nuestra gran leyenda, nuestro mito fundacional, a partir del cual surge la idea, oh, somos colombianos, oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de eso mantienen la cohesión, es decir, fundan la idea de nación. Así es, tristemente. Bueno, Geneider Osías hace una buena pregunta. ¿Cuál es la definición de gobierno que le importa al ICFES?
la que más bonito suena. O sea, el ICFES va a decir que la democracia es ideal. ¿Sí? Eso es lo que va a decir. Van a decir, es ideal. ¿Por qué? Porque recordemos que es una institución del Estado, aparato ideológico del Estado, y ellos van a decir, la democracia es ideal. En Colombia funciona perfecto. Incluso los medios de comunicación todavía salen a decir, es que esta es la democracia más perfecta del continente. Porque es que las otras atravesaron dictaduras militares terribles. Aquí siempre han habido elecciones y el único dictador que hubo duró un periodo presidencial. Entonces, es dictador. ¿Ven? ¿Por qué? Porque cumple las reglas mínimas. ¿Y por qué se pegan de eso para decir que Colombia es la democracia más perfecta del continente? Porque siempre han habido elecciones. Es decir, un método o un conjunto de reglas procesales. Se redujo la definición de democracia a la existencia de elecciones. ¿Cómo eligen? Al estilo Corea del Norte, cómo eligen al estilo colombiano, cómo eligen al estilo cubano, pero en el régimen político legalmente constituido son democracias. ¿Qué nos va a preguntar el IPES? Sí, no, esta democracia es perfecta, carajo. Aquí todo es maravilloso. Porque ellos lo van a plantear así. Entonces miremos esta pregunta, porfa, para ver si pasamos al siguiente módulo. Sí, yo sé que hay algunos que vienen solo por las preguntas, qué vaina. Exacto, Oscar López. Una definición jurídica limitada dentro del marco de la democracia liberal burguesa es eso que acabas de decir. O sea, democracias que se puede elegir así sea por un solo partido. Sí. ¿Que a los Estados Unidos eso no le gusta? No. Pero lo que pasa es que no hay una cosa que nos diga exactamente qué es la democracia. Bueno, ustedes están diciendo B, vamos a leer, en 1994 como parte del proceso de paz entre el gobierno israelí y la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, se llevaron a cabo los acuerdos de Oslo, Noruega, para el que no sepa dónde queda. La Autoridad Nacional Palestina se creó como un interlocutor válido que representaba los intereses de esta nación. Sin embargo, Palestina no se reconoce como un Estado propiamente dicho porque, ahí está la tarea. A. Su estado como observador en las Naciones Unidas le otorga derecho a voz, pero no a voto. B. Carece del reconocimiento internacional como territorio con fronteras perfectamente definidas. C. En los territorios de Gaza y Cisjordania viven aproximadamente 230.000 colonos israelíes. Y D. Más de la mitad de la población palestina vive en el Líbano y Jordania en calidad de refugiada. ¿Qué me está diciendo la tarea de la pregunta? Dice, sin embargo, Palestina no se reconoce como un Estado propiamente dicho porque su estado como observador en las Naciones Unidas le otorga derecho a voz, pero no a voto. ¿Qué quiere que responda el ICFES? B. ¿Cuál es la respuesta según la teoría del derecho? La teoría del derecho público internacional, ninguna. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos quieren decir que la opción correcta es la B, solo porque el Estado colombiano no reconoce el Estado de Palestina. Sencillo. Ahorita, en el siguiente módulo, vamos a ver cómo así. Es que si Colombia no lo reconoce, entonces, ¿por qué? Vamos a ver porque es que con ese cuento del Estado hay una cosa bastante compleja en derecho internacional. ¿Por qué la respuesta es B? Porque carece del reconocimiento internacional como territorio. Falso. El que no lo reconoce es Colombia, el Estado colombiano. Y como ICFES es institución del Estado, debe reproducir la ideología del Estado. El Estado no reconoce a Israel, digo, a Palestina como Estado por una perspectiva ideológica, entonces, ¿qué asumen? Que por ende Palestina no es un Estado. Pero lamento decepcionarlos, según la teoría del derecho público internacional, Palestina sí es un Estado. Y ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Colombia reconoce a Israel? Claro, claro que sí. ¿No ve que Estados Unidos lo reconoció? Colombia reconoce lo que Estados Unidos reconozca. Así somos. ¿Sí? Además, Israel es el estado enclave de Estados Unidos en Medio Oriente, ahí para cuando se le pierda el acceso al petróleo. Entonces, además, el gobierno de Estados Unidos le debía muchos favores a los banqueros judíos desde la Segunda Guerra Mundial, entonces, a los dichosos sionistas. Entonces, ponemos el estado donde ellos digan y donde no sirvan. Eso es muy complejo.
si Colombia no reconoce a Palestina como un Estado, no lo reconoce. Por eso el ICFES va a hacer preguntas de este tipo, donde usted tiene que responder que Palestina no es un Estado, a pesar de que Palestina sí es un Estado. Ya vemos por qué en la parte de Derecho Internacional, que es la que viene después de esto. Entonces miramos esta pregunta y ya volvemos en la siguiente parte sobre el cuento de Palestina. Según Norberto Bobbio, en la democracia el poder es ejercido por los individuos según un conjunto de reglas primarias o fundamentales que establecen quién o quiénes están autorizados para tomar las decisiones colectivas. La democracia es tener las reglas claras de quién va a tomar la decisión, según esta definición. Así pues, con el fin de que una decisión tomada por individuos, unos pocos, muchos o todos, pueda ser aceptada como una decisión colectiva, se requiere que sea tomada con base en reglas, leyes, constitución, que establecen claramente quiénes son los individuos autorizados para tomar decisiones. De estos planteamientos puede inferirse que la democracia como forma de gobierno tiene entre sus propósitos Hong Kong básicamente funciona como una provincia completamente independiente de China. O sea, y a China le ha servido porque ahí donde aplica el capitalismo. Entonces ahí fue un acuerdo mutuo. Hace un tiempo Hong Kong no se sentía parte de China, China reclamaba a Hong Kong, pero llegaron a un acuerdo. Entonces Hong Kong es la capital capitalista de China. Los tratados de libre comercio solo se pueden replantear si las dos partes están de acuerdo. Y dudo que Estados Unidos esté de acuerdo. Aquí ustedes están diciendo sí, algo parecido a lo de Hong Kong sucede con Taiwán, aunque la verdad no tengo muy claro conocimiento respecto a eso. Ahí sí me corchan un poco. Ustedes dicen de institucionalizar los mecanismos para la toma de decisiones que afectan a los ciudadanos. Exactamente. ¿Qué es la democracia? Tener instituciones con reglas claras y definidas en un marco jurídico, llámese constitución o llámese como sea. Pero si esas reglas son aprobadas por todos a través de una Asamblea Nacional Constituyente o a través de elecciones, quiere decir que tenemos una definición mínima de democracia. Sí, claro, allá lo que dice según el ICFES la A, no. No, porque aquí sí ya nos están dando un contexto. Aquí nos están dando un autor y nos están dando una información precisa. O sea, esta pregunta es más de sociales y no de competencias ciudadanas. El problema son las competencias ciudadanas. ¿Listo? ¿Incluir todas las ideas de los ciudadanos en la toma de decisiones? No, porque por eso se establecen unas reglas para determinar quiénes las van a tomar, porque todos no pueden. B, reducir el tiempo empleado en la toma de decisiones colectivas. Sí, puede servir. Pero D es más general que B. C, mejorar la calidad de las decisiones sociales dejándolas en manos de expertos. No necesariamente los que eligen son expertos, sino vaya a mirar al presidente del Congreso que validó su bachillerato ante el ICFES, es decir, no hizo el bachillerato. El presidente del Senado. El presidente de la República electo falsifica títulos de maestría, el alcalde de Bogotá falsifica títulos de doctorado, el presidente del Senado falsifica el título de bachiller y nosotros aquí preocupados por presentar el ICFES. El meme del afrodescendiente allá. Listo, muchachos, entonces ya venimos con la parte de Derecho Internacional. Ojalá me alcance el tiempo aquí a las 8:30, si no pues qué vaina, ¿no? Ustedes consultan por su cuenta. No, mentiras. La hacemos hasta donde podamos y hasta donde sea humanamente posible. Y no se pierdan un minutico mientras cambiamos la presentación y ya regresamos. Vamos a mirar cuánto va millos.